Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael le saluda a Suak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta preciosa enseñanza que hemos titulado Ketoret, incienso. Vamos a ver algunos factores muy importantes que tenía que tener estos ingredientes para poder hacer la quema de este incienso, puesto que se tenía que hacer 2 veces al día. El Mizbeach del incienso, llamado también Mizbeach HaKetoret, es también conocido como el Mizbeach dorado, Mizbeach HaZahav. El Mizbeach interior, con el cual los Kohanim tenían que encender 2 veces al día, se encontraba en el Makom Kadosh, es decir, en la tienda de reunión donde se encuentra la menorá, la mesa, el shulchan, Hapanaim de la presencia, las 12 piezas del Ejem, y muy pegado a la cortina se encuentra el Mizbeach HaZahav o el Ketoret, el Mizbeach dorado. Este se encontraba muy cerca del velo donde está en la parte trasera el Aron Edut, el arca del pacto. Este lugar donde se encuentra el Aron Edut se llama Makom Kadosh Kadoshim. La primera parte, Makom Kadosh, el lugar apartado, y en la parte más íntima, privada, donde solamente el Kohen HaKadol podía entrar una vez al año, se llama Makom Kadosh Kadoshim, lugar apartado, apartadísimo. Este Mizbeach fue construido con madera de acacia, cubierto de oro puro, tanto por fuera como por dentro, y era un soporte rectangular, de forma vertical. Tenía 1 codo de ancho, 1 codo de largo y 2 codos de alto. En la parte superior tenía una cornisa, un adorno como una corona, y tenía en las 4 esquinas tenía un cuerno. Este borde era de oro alrededor de la parte superior y además tenía unos anillos a los lados para que se pudiera soportar llevándolo a hombro. Estas varas, que eran las que soportaban el peso de este Mizbeach, estaban hechas también de madera de acacia, cubiertas de oro. Todos los días se quemaba incienso en este Mizbeach a la hora de los sacrificios matutino y vespertino. Las brasas que se tenían que utilizar para poder encender el Mizbeach se tenían que tomar del Mizbeach de bronce, que estaba en la parte a la entrada, antes en el atrio, antes de entrar al Makom Kadosh. De ahí tenía que ser tomadas estos carbones encendidos para poder encender el Mizbeach Ketoret, el incienso. El incienso usado tenía que hacerse de acuerdo con una fórmula específica y no se permitía ningún otro incienso, ni tampoco ningún otro elemento, ni ser agregado ni quitado. Tenía que tener una combinación perfectamente de cada una de estas especies que tenía que llevar la misma cantidad. Según la tradición hebrea, el incienso era elaborado por una familia. Este guardaba perfectamente el secreto en la preparación y en la composición de este incienso. Esto tenía que ver muchísimo, puesto que había una restricción de parte de Yahuwah que no se podía hacer una copia, ni siquiera para olerlo. Tiene una función, y la función tenía que ser quemado dentro del Makom Kadosh. La ofrenda de incienso también tenía que ser sazonada con sal. Así es que no solamente en el Mizbeach de bronce, donde se quemaban o se sacrificaban
los animales o algunas ofrendas de cereal se tenían que sazonar con sal, sino que también el incienso se tenía que sazonar con sal. La ofrenda de incienso era el punto culminante del servicio matutino y del servicio vespertino cada día. La quema del incienso era un símbolo de la oración del pueblo que se eleva delante de la presencia de Yahuwah. La ofrenda del incienso tenía que realizarse después del sacrificio, porque solo después de la expiación podía tener lugar la comunión con Yahuwah. Después de la ofrenda del incienso, los Kohanim, los servidores en el Mishkan, ellos tenían que pronunciar el Birkat Kohanim, la bendición arónica, sobre el pueblo de Israel. Siempre que se traían ciertas ofrendas por el pecado, las brasas del incienso que se encendía por la mañana se apartaban y la sangre de la ofrenda interior por el pecado se tenía que rociar 7 veces sobre la parte superior del Mizbeach de oro. Esto, por supuesto, lo hacía el Kohen Hakadol en la Moed de Yom Kippur. Una vez al año se tenía que hacer esta expiación por todos los elementos que había dentro del Makon Kadosh y además en el Aarón Edut. Una vez al año, en Yom Kippur, se purificaba el Mizbeach del incienso, tanto la menorá que se encontraba, si usted entraba en el velo exterior que daba al patio hacia la parte de enfrente, usted así entrando de frente, lo que encuentra usted a mano izquierda es la menorá. La menorá se encontraba en esta posición. Del lado derecho se encontraba el Shulchan Arut, la mesa de la presencia, y en la parte interior, casi antes de entrar al Makon Kadosh Kadoshim, se encuentra el Mizbeach dorado. El Kohen Hakadol, después de sacrificar un becerro y un macho cabrío y purificar él mismo, tenía que entrar a purificar el Makon Kadosh Kadoshim con sangre. Esto estaba mezclado esta sangre venía perfectamente compuesta con la sangre del toro y del macho cabrío. Luego, comenzando en la esquina noroeste, untaba con un hisopo 7 veces la sangre en las 4 esquinas del Mizbeach. No lo hacía primero en una esquina y luego en otra, sino que tomaba 2 esquinas en uno solo y vertía la sangre de un lado y luego la sangre del otro lado, abarcando las 2 esquinas. En el Beit HaMikdash que construyó Melech Shlomo, el Mizbeach era de tamaño similar, pero estaba hecho de madera de cedro, igual recubierto con oro por ambos lados, tanto por dentro como por fuera. En el Sefer de Yehezquiel, capítulo 41-22, ahí le llaman el Mizbeach de madera. Vemos en el Heikal, en el templo reconstruido después del exilio babilónico, se restauró el Mizbeach dorado. Antíoco Epífanes lo quitó, pero luego fue restaurado por Judas Macabeo. Aquí tenemos una referencia para que lo pueda usted verificar. Fue en este Mizbeach donde Zacarías, Sejarjá, el ministro, cuando se le apareció un querubín dándole la noticia que su esposa Elisheba iba a tener un hijo. El hijo que nacería con nombre Johanan, que se convertiría en el portavoz, en el anunciante, abriendo camino a Yahushua HaMashiach, que venía el Cordero de Yahuwah, el enviado de Yahuwah para redimir al Am Yisrael. Cabe mencionar que existen otras ofrendas que se involucraba el incienso. En las ofrendas de sacrificio, algunas de las ofrendas, no en todas, se tenía que ponerle incienso. Había un saumerio o un incienso portátil que podían llevar los Kohanim
trasladarlo a la parte exterior o a la parte interior en el Aarón Edud, que ellos podían añadir este componente muy importante para las ofrendas. Algo que nosotros tenemos que conocer es que dentro del Mizbeach, donde se quema el incienso, y Mizbeach Ketoret, no estaba permitido ni vaciar ni un sacrificio, ni de carne, ni ofrecer ninguna otra cosa, solamente un carbón o una brasa que era tomada de el Mizbeach de bronce que se encuentra en la parte de afuera para poder encender el Mizbeach Ketoret, el incienso. Entonces esto permitía que este saumerio o brasero podía llevarse o moverse para afuera. Era imposible cargar este componente, este mueble, este utensilio, que pesaba muchísimo porque estaba recubierto de oro por dentro y por fuera. Además que la madera de acacia, una madera muy fina, es muy pesada también. Era imposible que pudieran cargarlo para poderlo mover de un lado a otro. Entonces ellos tenían que tener un incienso, un saumerio, para poder hacerlo de forma individual y poderlo transportar. Recordemos que al Makom Kadosh solamente podía entrar un Kohanim, no podían entrar dos. Al Makom Kadosh Kadoshin solamente entraba el Kohen HaGadol una vez al año. Entonces no podía cargar todo el utensilio, todo el mueble, él solo, sino que tenía que llevar uno portátil. Vamos a ver su fabricación, las instrucciones de fabricación y el uso. En Shemot capítulo 30, verso 1, y harás un Mizbeach para quemar incienso. De madera de acacia lo harás. Aquí está la instrucción que Abba Yahuwah le da a Moshe Rabbeinu. Tenía que hacer un Mizbeach para quemar el incienso. Le dice que tenía que ser hecho de madera y forrado con oro, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos a revisar tres palabras que son muy importantes que nosotros debemos conocer. Nosotros encontramos en hebreo esta palabra Mizbeach, que se ha traducido al español como altar, un altar, que todo mundo identifica perfectamente un altar, puesto que esta palabra está muy utilizada en todo lugar, en toda religión, tanto en cultos, servicios o rituales de cualquier tipo, de cualquier índole, sean para buenos propósitos o sean utilizados para malos propósitos, refiriéndome que existen altares demoníacos o satánicos. Entonces, como hemos venido aprendiendo que nosotros debemos de cuidar nuestras palabras, y si tenemos una palabra específica en hebreo, tenemos que aprenderla. Quitar esta palabra, obvio que no la vamos a poder desarraigar de nuestro lenguaje, pues es lo que nosotros identificamos. Pero esta palabra Mizbeach, que tradujeron como altar, nosotros tenemos que aprender que el Mizbeach es un lugar donde se ofrece los sacrificios para Yahuwah. Si nosotros lo llamamos altar, podemos identificarlo con cualquier otro altar, un altar dedicado a cualquier cosa, un altar de piedra, un altar de madera, un altar de donde sea. Usted en cualquier lugar se va a encontrar un altar. Entonces, para identificar nosotros, el Am Yisrael, que estamos hablando del Mizbeach para Yahuwah, simplemente le decimos Mizbeach, ese es su nombre. Strong H4196, Mizbeach, es la primera palabra que vamos a revisar. Y harás un Mizbeach. Yahuwah le está dando esta instrucción a Moshe Rabbeinu, perdón.
Esta palabra Mizbeach viene del Strong H2076, es la palabra Sabach. Esta es la palabra raíz de donde viene Mizbeach. Significa matar un animal. Por lo regular se tenía que hacer en sacrificio. Todos los altares que usted conoce, ahí es donde hay un sacrificio, una ofrenda, sea al Dios que sea al demonio que sea la cultura, la religión o lo que pueda llamarse, siempre ahí tenía que haber un sacrificio, la muerte de alguien. Para Yahuwah, el llamarle Mizbeach, Sabach, que es la palabra raíz, era sacrificar un animal con el objetivo de hacer keporá, cubrir los pecados. Esta palabra Sabach, que también quiere decir víctima, degollar o matar. Matar con el propósito de sacrificio, hacer una ofrenda de sacrificio. La segunda palabra que nosotros vamos a revisar es ketoret. Miktar ketoret, para quemar incienso, ketoret. Strong H7004, la palabra ketoret, que viene de otro Strong, ahorita lo revisamos. Este ketoret significa fumigación, significa incienso, significa perfume, significa saumerio. Prácticamente el humito que sale de la quema de esta resina producía un humo, se llenaba de humo completamente. Esto quiere decir la palabra ketoret. Esta palabra ketoret viene de otra palabra raíz que es katar, Strong H6999, casi parece una oferta, pero 6999. Esta es la palabra raíz katar, y nuevamente dice aquí que está relacionado con el Strong 700, Strong H700, 7000, mediante la idea de fumigación en un lugar cerrado y tal vez así expulsando a sus ocupantes. Ahumar, esto es la palabra katar, convertir en fragancia por fuego, específicamente un acto de servicio, una actitud de rendirse delante de su creador. Significa esta palabra katar arder, encender, holocausto o sacrificio, incensar. Esto se refiere específicamente a la resina que era quemada completamente hasta consumirse. Significa quemar, saumar o saumerio. Esto es lo que significa katar. Como decía que venía o tenía una idea muy relacionada con el Strong H7000, katar, que también se escribe katar, siendo esta una palabra raíz, significa encerrar, o cercar, como ponerle una cerca. En algunas propiedades les ponen una cerca para delimitar la propiedad. Esta palabra katar, que también significa cercar, también quiere decir unión. Unión porque ahí se llevaba a cabo un proceso en el cual el Kohanim, que estaba encargado para encender ese incienso, no solamente se presentaba, lo prendía y se salía y ya. Él hacía ciertas peticiones, hacía tefilot, pronunciaba algunas cosas, tenía una propia ceremonia para poder encender tanto las luminarias de la menorá para después encender el incienso, el ketoret. Entonces este Kohanim tenía que hacer ruegos, súplicas, porque era el momento propicio para este Kohanim mencionar algunas peticiones. Entonces se producía aquí una unión entre el Kohanim, el representante, el ministro para servir a Yahuwah, y Yahuwah,
Por eso esta palabra Qatar significa unión. La raíz hebrea de esta palabra unión es tefilá, que aparte que significa plegaria, oración, súplica, ruego, también significa unión. Vea cómo todo esto está perfectamente relacionado con un propósito y algo que nos quiere enseñar el Torah de Yahuwah. Dice, para que puedas quemar incienso, Asé Shittim, de madera de acacia. Vamos a ver la palabra acacia, Shittim. Strong H7848 es la palabra Shitá. Significa acacia, es una madera, Shittim en plural. Significa espinas. Y quiero que ponga atención porque esto es muy importante. La madera de acacia está perfectamente relacionado con la persona de Yahushua HaMashiach. Ahorita que lo escuche, usted va a relacionar cómo es que estaba constituido este Mizbeach Ketoret dentro del Makom Kadosh y cómo es que estaba relacionado con Yahushua HaMashiach. Esta palabra Shitá, que significa varas de madera, también significa espinas castigadoras, acacia. Strong H7850, Shotet, significa perforar, también significa flagelar, significa aguijón, aguijada o azote. ¿Cómo es que Yahushua HaMashiach, desde esta madera de acacia, nos estaba revelando que el Moshiach tenía que ser llevando espinas sobre su cabeza? ¿Se acuerda que este Mizbeach Ketoret en la parte superior tenía una corona y además tenía 4 cuernos en las 4 esquinas? Esta palabra shotet, que significa flagelar o azote, shitá, que significa espinas, nos está revelando al Moshiach, Yahushua. Esta palabra, que también está relacionada con el Strong H7752, shot, que viene de otra palabra, ahorita la vamos a ver, significa latigazo, o azote, o látigo. Yahushua tenía que ser azotado con el látigo, castigo, en el cual recibió para que él pudiera soportar el castigo de los romanos, el castigo por causa del pecado que nosotros debimos ver padecido. Por la Rajamín, por el Ahabá de Yahuwah, él se convirtió en el Cordero de Yahuwah que viene a redimir al Am Yisrael. El Strong H7751, que es la palabra raíz de Shittim, de la madera de acacia, fíjese cuántas palabras ya hemos visto que están relacionadas. Es la palabra shut, significa empujar hacia. También significa azote. Esto está relacionado, por ejemplo, con los remos, remar, pero en el sentido de empujar para azotar. Significa viajar, contemplar, correr, discurrir, ir, recoger, remero, rodear. Yahuwah empujó a Yahushua HaMashiach cuando él dice, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Entonces aquí Yahushua le dice, esta es mi voluntad, esto es lo que tienes que hacer. Yahushua permitió que le pusieran una corona de espinas, como lo acabamos de ver en Shitá. Permitió que lo flagelaran, que lo azotaran con un látigo, shotet. Permitió que lo lastimaran, shot, látigo. Y permitió ser llevado por voluntad propia, shut. 4 palabras impresionantes. Apúntelas
porque esto le va a ayudar muchísimo para su comprensión del por qué la muerte de Yahushua HaMashiach. ¿Por qué? Más adelante, en la siguiente enseñanza, vamos a hablar sobre la relación que existe entre Pesach y Yom Kippur. ¿Por qué Poncio Pilato se confundió con celebraciones si no tiene nada que ver? Y además, Poncio Pilato conocía de las Moedim de los Yahudí de aquella época, o más bien, no es de los Yahudí. Conocía las Moedim que se tenía que llevar a cabo en Yarushalayim por causa del Am Yisrael. Estas son las Moed, las celebraciones que habían sido ordenadas por Yahuwah para que el Am Yisrael las llevara a cabo. La madera de acacia es conocida por sus propiedades en cuanto a su durabilidad. No se pudre, no contrae plaga, es una madera muy dura con un aroma muy agradable. Esto hace exactamente una referencia como una sombra. Óigalo bien, porque hace una simulación, una sombra, un tipo de Yahushua HaMashiach. No se pudre, no se corrompe, es de larga durabilidad y además tiene un aroma agradable. Yahushua HaMashiach. Vamos a ver lo que nos dice el Sefer de Shemot, capítulo 30, verso 7. Y quemará sobre Aarón el incienso de aroma fragante al amanecer, por la mañana, cuando prepare las lámparas, quemará el incienso sobre él. Aquí ya está la primera referencia. ¿En qué momento se tenía que encender este incienso? Al amanecer, en la mañana, cuando se preparaba las janerot, las lámparas, y se tenía que quemar. Verso 8, cuando ascienda, es decir, cuando el Cohen suba, Aarón cuando suba, cuando asienta, cuando suba, Ubejaalot Aarón, cuando suba o ascienda Aarón, las lámparas, cada lamparita se encendía, o por lo regular estaba encendida la lámpara central, siempre permanecía encendida. Entonces el Kohanim encendía una y una, en forma salteada. Esto, recuerde que nos hace referencia a los 7 ruajot que estaban sobre la persona de Yahushua HaMashiach. Una janerot siempre estaba encendida, y esta era la que prendía a todas las demás, o encendía a todas las demás. Verso 9, no ofrecerás sobre él incienso extraño. Esta es una restricción y una advertencia para el Cohen. No ofrecerás sobre él incienso extraño, ni ofrenda quemada, ni ofrenda de grano, y ofrenda de bebida no verterás sobre él. A diferencia del Mizbeach de bronce que estaba en el patio, ahí se podía hacer todos estos sacrificios, o poner la Korban Olá, la ofrenda de sacrificio, la ofrenda quemada, o el Minjá, la ofrenda de grano, o Banesek, que es la ofrenda de bebida. No se podía verter, en el caso de Mizbeach Ketoret, no se podía poner ahí ninguno de estos elementos. Tenía que tener el incienso puro que había sido preparado previamente por un Cohen, un levita, alguien de la familia de Aarón. Estaba encargado como especialista, como perfumero, para poder llevar a cabo esta mezcla, esta combinación de estos elementos, y que tuviera los requerimientos necesarios que estaban descritos por Yahuwah en una ordenanza para Moshe Rabbeinu, para los hijos de Aarón, que tenía que presentarlo. Y hará expiación Aarón sobre sus cuernos una vez al año.
con la sangre de la ofrenda de pecado de la expiación, una vez al año él hará expiación sobre él. Por sus generaciones, apartadísimo es para Yahuwah. Aquí, con estos pasukim, vemos todas las instrucciones. No podemos ofrecer incienso extraño. Se tiene que quemar 2 veces al día. A la hora de encender los janerot, las lamparillas de la menorá, se tenía que encender. ¿Cuándo se encendían? La mañana, en el sacrificio matutino, y en el atardecer, poco antes de que el sol pudiera esconderse a la tarde, porque recuerda que ahí cambia de día. Entonces no se podía ofrecer el incienso extraño. Esto era muy importante. Algo que nosotros tenemos que también visualizar es que en el lugar donde se encuentran los sacrificios, en el altar de bronce, Mizbeach de bronce, ahí era sacrificada toda la carne, la harina, los animalitos. Ahí se ponía por causa del pecado. Esto era afuera. No solamente los sacrificios hechos o causados por el pecado, sino también estaba la ofrenda de Shelamim, de Shalom, la ofrenda de agradecimiento, la ofrenda donde se daba toda Rabá a Yahuwah, en donde cada una de estas ofrendas de diferentes maneras se hacían en la parte exterior, pero solamente en la parte íntima, en la tienda de reunión, Ohel Moed, solamente podía entrar un Kohanim. Así es que este Kohen, quien entraba solo, no entraba con otra persona, sino entraba solo, encendía las janerot, las lamparillas de la menorá, encendía el incienso y cambiaba los lejem de la mesa de la presencia en cada día de Yom Shabbat. De esto ya lo hemos hablado, hablamos de la menorá, hablamos del Shulchan Hapanaim, y hoy estamos hablando de Mizbeach Ketoret. Esto es algo impactante. Hubo una razón que a mí me movió a investigar sobre este tema, y yo lo quise compartir con usted. Esta información, que a pesar que es muy amplia, tiene mucha información, tiene muchos secretos, tiene mucho misterio, que nos revela exactamente a la persona de Yahushua HaMashiach, como acabamos de ver en los Strong, sobre las coronas, que habla de la espina, sobre los azotes, sobre la madera que es muy duradera, que no se corrompe, es decir, no se corrompe con el agua, con la intemperie, que se pudra, sino lo mismo es lo que sucede con Yahushua HaMashiach. No se corrompe con la porquería, con la suciedad que hay en el mundo entero, sino Él es una persona íntegra, un varón que nos vino a mostrar verdaderamente un varón de Yahuwah. Verso 34, Shemot 30, 34. Y dijo Yahuwah a Moshe: toma para ti especies aromáticas, Hak leja shamim, especies aromáticas, estacte o bálsamo. Esta es una especie de resina que era extraída de un arbusto. Ónique aromático, gálbano. Estas especies aromáticas con incienso puro, cantidades iguales de cada uno habrá. Y harás de estos un incienso, un compuesto según el arte del perfumista, rociado con sal. Será puro, kadosh kadoshin, taor kadosh, será puro, será limpio y apartado. Molerás de ello hasta pulverizar, y pondrás de ello delante del testimonio de la tienda de reunión. Esto es, en el Ohel Moed, en la tienda de reunión, donde me reuniré contigo. Desde entonces, apartadísimo será para ti.
Este incienso o estos componentes, resinas y componentes que llevaba este incienso o que formaban parte de este incienso, era perfectamente machacado, molido, era triturado, de tal manera que quedaba un compuesto perfectamente, todo tenía su composición en cantidades, en medidas, perfectamente como un perfumista, alguien que es una persona que se dedica a este oficio, tenía que ser un especialista. Tenía que hacer la misma fórmula, repetirla una, otra vez y otra vez. Como esta familia que había sido encargada o que estaba relacionada para llevar a cabo esta especialidad de labor como perfumero, especialista para llevar cantidades, ellos tenían que transmitir su conocimiento a sus hijos. De generación en generación eran los encargados de llevar a cabo todas la recolección de todos estos componentes, todos estos elementos para poder llevar a cabo y cumplir con la ordenanza que Yahuwah le había dado a Moshe. De este último pasuk, Shemot 30:36, vamos a revisar dos palabras. Una donde dice Yahuwah, y pondrás de ello delante de la tienda de reunión del testimonio, donde me reuniré contigo. Esta es la primera palabra, reuniré, y Baed, me reuniré. Y la segunda, Shama Kadosh Kadoshin, desde entonces, apartado, apartadísimo, será para ti. Una vez que esta resina o esta fórmula entraba al lugar Kadosh Kadoshin, Makom Kadosh, se convertía apartado, apartadísimo. Cuando era traído de afuera y una vez que cruzaba esta cortina, a partir de ahí se convertía Kadosh Kadoshin. Todo lo que entraba a ese lugar tenía que ser Kadosh Kadoshin. No podía entrar nada impuro, tenía que ser limpio. Vamos a ver esta palabra, Ibaed, me reuniré. Strong H3259, de la palabra Yad, es la palabra raíz primaria, significa cumplir. También significa una cita, dirigir, comprometerse en un aspecto de como si fuera un matrimonio. Había un compromiso. Me reuniré contigo en la tienda de reunión. Era un lugar donde se convertía en una cita, un lugar especial que tanto el Kohanim como Yahuwah, ambos se comprometían a cumplir, a escuchar y obedecer la voluntad del Abba Yahuwah. En este Makom Kadosh, donde yo me reuniré, que dice, significa estar de acuerdo, como lo vimos al principio, tener una unión, tener una comunión, común, unión. Dos palabras, común, unión. Común, dos personas diferentes, tener unión común, comunión, unión común. Estar de acuerdo, como cuando uno se encuentra con su esposa. Juntarse significa reunir. Eso es lo que significa. Una cita tiene que ver con dos cosas. Una cita que nosotros cuando hacemos una cita, en este caso en el lugar apartado, apartadísimo, teníamos una cita. Y estas dos cosas está relacionado con tiempo y lugar. El tiempo porque Yahuwah ha establecido sus moedim, sus tiempos asignados, sus tiempos señalados, para que ahí nosotros nos reunamos. Cada vez que nosotros hacemos el Yom Shabbat en nuestra casa, nosotros tenemos una cita con Yahuwah. Tenemos algo que cumplir. Tenemos un compromiso, que es lo que les acabo de hablar de esta palabra Yad. Significa estar de acuerdo. Cuando
el trono, el Shamaín, las puertas del atrio están abiertas. Cuando nuestras peticiones, nuestras tefilot, son escuchadas, entonces es aquí cuando nosotros venimos a tener una comunión, común unión con Abba Yahuwah, convirtiéndose en cada Moed de Yahuwah, en Yom Shabbat, Rosh Chodesh y en todas las demás Moedim, convirtiéndose esto en un cumplimiento con el tiempo. Un lugar, hay ciertos tiempos que Yahuwah ha fijado para encontrarse con su novia. Hay un lugar fijado donde se hace el encuentro. El Mishkan fue creado para tener un lugar fijo, para tener un encuentro con Yahuwah. Hoy en día, que no hay un Beit HaMikdash, que no hay un lugar de reunión donde todo el Am Yisrael esté reunido, pero nosotros lo hacemos en nuestra casa. Yahuwah quería establecer un lugar, Betoham, entre su pueblo, para que ahí habite en medio de su pueblo Yahuwah. Este se ha convertido en nuestro corazón. Cada día de Moed de Yom de Yahuwah y en cada Yom Shabbat, nosotros tenemos una cita con nuestro Creador. Tenemos un compromiso, así es que usted tiene una relación dependiendo de su confianza, de su emuná, de su fidelidad con Yahuwah. Es como usted se va a presentar. En la condición que usted se encuentre, si se encuentra enfermo, preséntese delante de su Creador. Yahuwah le va a sanar. Si tiene algún problema, preséntese delante de Yahuwah. Dele prioridad a presentarse en cada Yom Shabbat. Si tiene usted oportunidad, un negocio propio, de poder cerrar su negocio en cada Yom Shabbat, Yahuwah le va a bendecir los 6 días de trabajo. Le va a multiplicar y le va a prosperar de acuerdo a su voluntad. No le va a dar riqueza si no la necesita. Le va a dar lo que usted necesita en el momento que usted lo necesita. Yahuwah trae bendición para todos, pero Yahuwah quiere que nosotros le obedezcamos. Más allá de que nosotros llevemos sacrificio, recordemos lo que le dijo al profeta Yeshayahu, que sacrificio y ofrenda no quiero. Y además, cuando ofrecían sus incienso, sus ofrendas estaban contaminadas, estaban llenas de impureza. Por esa razón Yahuwah no le agrada. Lo que a Yahuwah le interesa, lo que Yahuwah quiere es que nosotros seamos obedientes al Torah de Yahuwah. La segunda palabra que vamos a revisar, Shama, desde entonces, dice la frase, Shama Kadosh Kadoshin Tigye Lahem. Desde entonces, apartado, apartadísimo, será para ti. Strong H8033, la palabra Sham, que se parece mucho a Shamaín, las cosas de arriba. Sham significa entonces. Esto está relacionado con transferir a tiempo, a menudo de allí, o desde entonces, allá, allí, de ello, desde ahí, en o en ella. Por eso es que yo traduje esta palabra, desde entonces o desde ahí será Kadosh Kadoshim para ti. Una vez que entra esta resina al Makon Kadosh, se convierte Kadosh Kadoshim. No puede ser utilizado ni quemado fuera. No se podía hacer ni una copia, ni siquiera para olerlo, es decir, aparto un poquitito, nada más como para saber a qué huele, lo aparto, lo pongo aparte y lo quemo. Ese era el riesgo que podía tener la composición de esta resina que cualquier otro pudiera hacer. Seguramente Yahuwah le dio instrucciones a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu se lo entregó con una fórmula exacta, cantidades y especies, para que este aroma y esta fórmula no se perdiera. Solamente la pudieran conservar una sola familia y ellos de generación en generación tenían que llevar a cabo la función de preparar la resina.
vamos a ver la prohibición para fabricar uno igual. Uno igual, no está permitido. Así como el aceite de la unción no está permitido hacer ni siquiera una imitación por causa de que lleve a cabo la misma función, no es permitido. Si usted o alguien está intentando hacer la fórmula para saber a qué huele o cuál era la función o qué era el requisito, si usted intenta hacer alguna imitación de esto, algo pirata, algo clonado, algo parecido, estamos cayendo o estaríamos cayendo en una violación del Torah. Shemot 30:37. Y en cuanto al incienso, el cual harás, según su composición, no harás para ti, apartado será para ti y para Yahuwah. Para ti y para Yahuwah. Cualquiera que haga esto, este aroma, aún para oler, será cortado de su pueblo. Benikrat me'amab, será cortado de su pueblo. Esto es algo que nosotros no podemos hacer por instrucciones de Abba Yahuwah. Vamos a ver un caso particular en donde un rey, teniendo la bendición, la honra, el favor de Yahuwah a su favor, él quiso sobreexaltarse y creyó que por ser el rey de Yahudá, de las tribus de Yahudá, de la casa de Yahudá, él pensó que él podía hacerlo. Se imaginó, Yahuwah está de mi lado, Yahuwah tiene rajamín de mí, Yahuwah a este favor, yo también quiero intervenir. Dibrei Hayamin Bet, segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 18. Usted puede ver la historia de este rey llamado Uzziyahu. Todo el capítulo 26 de segunda de Crónicas, ahí está relatado. Nosotros solamente vamos a ver un solo paso. Y se opusieron a Uzziyahu el rey y le dijeron, no es para ti, es decir, no es tu función, Uzziyahu, quemar incienso para Yahuwah, como sí para los Kohanim, los hijos de Aarón, que se apartan, se purifican para quemar incienso. Sal del lugar Kadosh, del lugar apartado, del Semin Hamikdash, porque has actuado impiamente, es decir, has transgredido la instrucción, y no tendrás honor de Yahuwah nuestro Creador. Un rey, que era el rey de Yahudá, de la casa de Yahudá, que había tenido victorias, que había tenido mucha instrucción, mucho favor de parte de Yahuwah, él entró al Makom Kadosh creyendo que él podía hacer lo que los Kohanim hacían. Los mismos Kohanim le dijeron, sal de aquí, no te es permitido entrar, porque los Kohanim para poder entrar a este lugar se hacen Kadosh, se apartan, se purifican. Pero él entró pensando, esto nos habla de una persona que después que servía a Yahuwah, su corazón se envaneció, se exaltó, quiso hacerse muy Kadosh Kadoshim, pero el castigo vino después en este momento porque dice que él se enfureció y al momento comenzó a tener lepra. Y esa fue la causa también, así fue como él murió con lepra. Un varón que había estado como rey de Yahudá, de la casa de Yahudá, por alrededor de 50 años. Algo le envaneció su corazón, su vida, creyendo que él podía también hacerlo. Yahuwah trajo consecuencias sobre la vida de este varón, sobre este rey. Esta palabra que nosotros vamos a ver, Ma'alta, que actuaste impiamente, Strong H4603, la palabra Ma'al es la palabra raíz, significa cubrir, actuar encubiertamente, traicioneramente, actuar pérfidamente, cometer pecado, hacer iniquidad, prevaricar, rebelarse, rebelión. Esto es lo que
los Kohanim le habían dicho: sal de este lugar Kadosh, porque has actuado impiamente, te has rebelado contra la voluntad de Yahuwah, contra las instrucciones que habían sido dadas a Moshe Rabbeinu y que tenían que seguir solamente los Kohanim. Aroma fragante. El sentido del olfato se convertía dentro del Ohel Moed, de la tienda de reunión, como uno de los sentidos más llenos de Rúa. Nos dice en Bereshit capítulo 2, verso 7, que Yahuwah sopló por la nariz, por las narices, las fosas nasales de Adán, un hálito de vida. Y el hombre se volvió un ser viviente. ¿Qué encontramos nosotros en esta relación de el hálito de vida que sopló por medio de Yahuwah, la Ruach HaKadosh, la dadora de vida, sobre, o más bien en las fosas nasales de Adán, dando aliento de vida? Cuando nosotros entrábamos cuando el Kohén entraba al Makom Kadosh, a la presencia de Yahuwah, lo primero que olía, pues no solamente al entrar, todo ese recinto, todo ese lugar a su alrededor, era un aroma agradable, un aroma fragante, que era sorprendentemente maravilloso a los sentidos. Cada vez que nosotros podemos percibir un olor, un aroma, abre nuestros pulmones, abre nuestro pecho aquí, nuestro tórax perfectamente para elevar nuestro sentir, elevar nuestros sentidos, elevar nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que está en nuestro ser, como lo hizo Yahuwah en el huerto del Edén, soplando aliento de vida. Esto es lo que permanecía con vida, porque estaba la Shekinah, la presencia de Yahuwah, a través de este incienso. La relación del humo que penetra en nuestras narices son el aliento mismo de la vida de Yahuwah. Esto da como resultado ser Ejad con Yahuwah, uno. Aquí nosotros nos hacemos uno con Yahuwah, tener comunión, tener unión, ser Ejad con Yahuwah. A diferencia del Mizbeach de bronce, que está en la parte de afuera, donde se ponía todo lo referente al sacrificio por el pecado, el Mizbeach de oro, el Mizbeach Ketoret, ahí no era entregado ningún nada para consecuencia de pecado. Por el contrario, este lugar era un lugar donde venía solamente el Kohanim y podía declarar sus peticiones, no peticiones personales, sino verdaderamente por los Kadoshim, una intercesión por los Kadoshim. La Escritura nos dice que Yahushua HaMashiach hace intercesión por nosotros delante del Abba Yahuwah. ¿Cómo es que lo hace? Que nosotros nos llevemos, que nosotros nos comportemos, que nosotros llevemos, que nosotros guardemos el Torah de Yahuwah de acuerdo a su voluntad. Yahushua HaMashiach convirtiéndose en este Mizbeach Ketoret, que sube delante de la presencia de Yahuwah, que nos lo revela exactamente el libro de Revelación, o Hid Galú, o Hilyaná, cómo era llevado delante del trono de Yahuwah este incienso que pertenecía o que hacía referencia a las oraciones de los justos de Am Yisrael. Los únicos que podían entrar al Makom Kadosh, el lugar apartado, eran los Kohanim, ninguna otra persona más. Para poder entrar tenían que estar a cuenta con su vida, con Yahuwah. De no ser así, ellos caían muertos. Es aquí cuando, por causa de la muerte, se producía una contaminación.
El Cohen Hakadol una vez al año vertía sangre sobre la menorá, sobre la mesa, el shulchan, y sobre el Mizbeach Ketoret, y sobre el Aron Edut, el arca donde está el arca del pacto, vertía sangre para purificar, para limpiar, para hacer puro ese lugar. Entonces, el Cohen Hakadol lo hacía una vez al año. El Kohanim tenía que estar perfectamente alineado con la voluntad de Yahuwah. Tenía que estar a cuentas con Yahuwah para poder entrar. Así que para poder entrar tenía que estar preparado con anticipación. Y además, como existían turnos 2 veces al día para poder entrar, tenía que mantenerse este fuego sobre la menorá y sobre el Mizbeach Ketoret, el lugar del incienso, se tenía que estar prendidos, encendidos, tenía que haber luz. El incienso, los hebreos le llamaban Leboná. Y escuche cómo está escrito, vea cómo está escrito y cómo se pronuncia, Leboná. Los griegos le llamaban Líbanos. Los árabes le llamaban o le llaman Lubán. Estoy hablando del incienso. Los romanos, Olibanum. Los aztecas, de aquí del país donde yo estoy radicando, le llaman Copali, el incienso. En todos los idiomas, excepto por los aztecas, aquí en México, significa leche. En todos los idiomas está relacionado el incienso, que significa leche. Para los aztecas significa resina, 2 cosas completamente diferentes. Ahora, si el Torah de Yahuwah nos dice que es un lugar donde emana leche y miel, también está relacionado con la intercesión, con la comunión con Yahuwah. Yahuwah quiere que nosotros no nos quedemos en el Mizbeach de bronce, en la parte exterior, afuera, sino que cada uno de nosotros pueda entrar al Makom Kadosh a tener una relación personal con su Creador. Y para poder entrar, nosotros teníamos, ¿se acuerda cómo fueron elegidos los levitas, la tribu de Leví? ¿Por qué razón? Por causa del pecado de la adoración al becerro de oro. Los primogénitos eran los que tenían que ser los servidores de Yahuwah. Los primogénitos. Por eso Yahuwah llamó a la casa de Efraín. Efraín es mi primogénito. Y como primogénitos de Yahuwah, la casa de Efraín o la casa de Israel, ellos son los que pueden estar ministrando en la presencia de Yahuwah. Como este rey Uzziyahu, a pesar que era un rey, el rey de Israel, más bien de la casa de Yahudá, y tenía poder, autoridad, a pesar que era un rey, no podía entrar como los Kohanim podían entrar a encender este incienso. No podía impurificar. Esta palabra que nosotros vimos al principio, Leboná, Strong H3828, y aquí me di a la tarea de hacer la investigación, Leboná, viene de otro Strong, ahorita lo revisamos. Leboná significa incienso, por su blancura, tal vez porque echa humo, incienso, Leboná, Leboná. Strong H3836, la palabra Labán, esta es la palabra raíz que significa blanco. Leboná viene de blanco, por eso le llamaban leche. Yahuwah nos ha llamado a un lugar, a la tierra prometida, que fluye leche y miel. ¿Cuál es literalmente la tierra que Yahuwah quiere que nosotros habitemos? En el Makom Kadosh, donde está la leche, el Makom Kadosh, el incienso, donde estamos muy cerquita del corazón de Yahuwah, muy cerquita
de la persona de Yahushua HaMashiach, representado por este Mizbeach Ketoret, y ya hemos hablado de la menorá, que es una tipología, una sombra de la persona de Yahushua HaMashiach. Yo me di la tarea de separar esta palabra leboná en dos, la palabra leb y oná. Fíjense lo que resulta. Leb, lo que nosotros conocemos como corazón. También Strong H3820, corazón, también usado muy ampliamente para los sentimientos. No es un corazón literal, sino está relacionado con los sentimientos, con la voluntad, inclusive con el intelecto. De manera similar para el centro de cualquier cosa. En el corazón de la tierra, como nos dice la Escritura, o en el corazón de la ciudad, refiriéndose al centro. Esto hace referencia a esta palabra leb, leboná, como vimos hace un momento, refiriéndose a este incienso, el corazón de la presencia de Yahuwah. Entonces, dice que esta palabra leb está relacionado con algo, con el juicio, pensamiento, sabiduría, voluntad, voluntariamente. La segunda palabra, Strong H5772, oná, la palabra oná, se parece muchísimo a la palabra de Jonah, de Jonás, oná, ahorita lo revisamos. Strong H5772 significa morar juntos, cohabitar, cohabitación. Esto, por supuesto, en una relación matrimonial, en una relación íntima, deber conyugal. Oná también hace referencia a una fracción de día, una fracción del tiempo, como los Kohanim presentaban estas ofrendas, tanto en la mañana como en la tarde, hacia una fracción del día. Pero nos está revelando que al encender el incienso, el Ketoret, leboná, nosotros teníamos que venir con el corazón, con nuestra voluntad, con el intelecto, con pensamiento, con juicio, con voluntad, a presentarnos delante de Yahuwah, y además con la intención de cohabitar, habitar juntos, morar juntos, en un deber conyugal, en un deber matrimonial. ¿Qué es lo que se va a celebrar en el Shamaín? La boda del Cordero. Si usted quiere permanecer, pertenecer o ser la novia, usted tiene que aprender a guardar y a obedecer el Torah. A guardarse como la novia. No va a ser una novia contaminada ni impurificada, porque la novia va a estar en este lugar, como el Kohanim. Yahuwah nos dice que ha hecho de nosotros un reino de Kohanim, para que nosotros podamos ministrar delante de la presencia, podamos cohabitar, podamos tener una morada juntos con Yahuwah, no como los que están afuera, porque aquellas personas que están afuera, que se cometen pecados o que no se purifican o que por causa del pecado llevan sus ofrendas de sacrificio al Mizbeach de bronce, ellos se quedan afuera. No importa que sea la jerarquía que tengan, sea rey, sea un peón, un oficial, el que sea, se quedan afuera. Yahuwah nos ha llamado a ser Kohanim para estar delante de la presencia, y es aquí cuando hay muchas personas que se preguntan, Rabino, ¿y yo por qué tengo que usar kipá? Sencillo, porque si usted es un Kohanim, usted tiene que usar una cobertura. La instrucción es muy radical, muy tajante, para que el Kohanim, el Kohen, pueda ministrar en la presencia de Yahuwah. Las personas que están afuera aprenden, oyen, practican, hacen las muedín, pero ellos no pueden entrar. A diferencia del Kohen, que puede entrar a ministrar la presencia, la persona, frente a frente
cohabitar con Yahuwah en una forma íntima, en una forma personal, teniendo una cita, el Ohel Moed, la tienda de reunión, teniendo un lugar, teniendo un tiempo, sus tiempos asignados, teniendo un lugar específico para morar. Esto es lo que significa Leboná, lo que yo descubrí, me impactó. Estuve buscando Oná, qué significa Oná, hasta que lo encontré. Como había dicho que se parece a Jonah, Jonás, el Naví, el profeta, también lo busqué y lo agregué. Strong H3123, que viene de otro Strong, ahorita lo vemos. Jonah significa paloma o palomino. Strong H3196, palabra raíz, Yajin, significa vino, pero también significa efervecer, como las burbujas de las sodas, de los refrescos, de las bebidas gaseosas, como fermentado. Intoxicación, significa banquete, bebedor, embriaguez, libación, mosto, vino. Esto solamente agregándole una letra yod, Jonah, a Oná, Jonah, lo que significa el palomino o la paloma representado por la Ruach HaKodesh, pero efervecer como vino, banquete, donde se van a celebrar la boda, en el Shamaín. ¿Con quién? Con la novia, con la que tenga comunión, con la que tenga la cita, la que lleva a cabo las Moedim de Yahuwah. Cuando nació Yahushua HaMoshiach, le ofrecieron oro, incienso y mirra. La mirra era utilizado como propiedad medicinal, además era de un gran valor para uso en la elaboración de perfumes e incienso, ungüentos medicinales. También era usado para embalsamar, se usaba como anestésico o para las personas que estaban moribundas como un anestésico. También era usado como un antiséptico que desinfecta. Enjuagues bucales era utilizado mirra, antiparasitario, entre otras propiedades, muchísimas más. Y con razón tenía que estar integrada en el incienso. Un acróstico que existe de esta palabra Mizbeach, un acróstico Strong H4196 Mizbeach, son 4 letras hebreas: la Mem, la Zayin, la Bet y la Het. La Mem significa Mizbeach, Mejilá, nos habla del perdón. Cuando nosotros venimos delante de la presencia de Yahuwah, tenemos una respuesta inmediata de parte de Yahuwah. La Mejilá, el perdón. La Mem de Mizbeach. La Zayin de Sehut, que quiere decir virtud, mérito, buenas obras. Nosotros cumplimos, tanto es para nosotros como nosotros damos para los demás. Nosotros recibimos de Yahuwah como nosotros damos. Yo recibo de Yahuwah y yo doy para las demás personas. Recibo perdón, Mejilá, doy perdón. Recibo buenas obras, voluntad de Yahuwah, y doy buenas obras, hago buenas obras para mi prójimo. La tercera palabra, Berajá, bendición. Recibo bendición de Yahuwah y doy bendición. Si usted se da cuenta, no me estoy quedando con la bendición. Recibo de Yahuwah, paso a mi prójimo. Esto es lo que nos enseña el Torah de Yahuwah. Las 2 tablas. Una está relacionada, los 4 primeros mandamientos, relacionados con mi Creador, con Yahuwah,
Y los otros 6 de la segunda tabla están relacionados con mi prójimo. A partir de amarás a tu padre y a tu madre, dar honra, dar kabod, dar tiferet, exaltación a tu padre como a Yahuwah, el primer mandamiento. Honrar, amar, respetar, obedecer, lo mismo tengo que hacer. Esta palabra, este acróstico de Mizbeach, recibo perdón de Yahuwah, Mejilá, doy, otorgo, concedo perdón para mi prójimo. Recibo sehut de Yahuwah, buenas obras, virtud, mérito de Yahuwah, concedo buenas obras para mi prójimo. Recibo berajá, bendición, doy bendición a mi prójimo. Y la última palabra, la letra Het, recibo vida de Yahuwah, doy vida a mi prójimo. Impactante, precioso este acróstico. Les voy a dejar unos pasukim para que ustedes revisen, los lean, hablando precisamente sobre el significado del incienso. Antes de continuar al siguiente y último punto, al principio leímos el significado de algunas palabras de Shemot 31. ¿Qué significaba la palabra Ketoret? Mizbeach Ketoret. Algo que la razón principal por la cual a mí me dio el interés de buscar, que yo creo que muchos quizás se han preguntado, como yo tenía esta pregunta desde hace muchísimo tiempo, y aquí fue donde yo encontré la respuesta. ¿Usted en algún momento ha quemado, ha hecho una carne asada en su casa, ha puesto a asar carne con carbón, con leña, con madera, y usted sabe que cada vez que hay este tipo de comidas, siempre se arriman las moscas? Usted no me va a dejar mentir que cada vez que usted hace una carne asada, si la hace usted dentro de su casa, la carne asada, y tiene las puertas abiertas, se van a meter las moscas. ¿De dónde vinieron? ¿Quién sabe de dónde vinieron las moscas? Pero olieron el olor de la carne, olieron el olor de la sangre y vinieron hasta ese lugar donde está asando esa carne. Algo muy relacionado con la celebración de Pesach. Ya ve que la instrucción era asado, para que todos puedan oler, puedan percibir el olor del sacrificio de ese cordero y sepan que ahí están sacrificando a los Elohim del mundo, de Egipto, de Misraim. Algo parecido en el Mizbeach, ya sea en el desierto o en el Beit HaMikdash, o donde se encontraba estos sacrificios. Yo me preguntaba, ¿por qué nunca hace mención si cada vez que uno hace carne asada se llena de moscas alrededor? Si usted lo hace a la intemperie, se va a dar cuenta que las moscas andan queriendo comerse la sangre de la carne. Ahí está usted espantando las moscas. Yo me preguntaba, ¿por qué en ese lugar, en el Mishkan, en el desierto, en cualquier otro lugar, no había ese tipo de animales, no había moscas? La respuesta está aquí, en el significado de la palabra Ketoret, incienso. Cada uno de estos elementos, componentes de estas hierbas y resinas y maderas y todo lo que había, formaban un repelente a cualquier animal. Para el hombre era muy agradable, era un lugar maravillosamente, o era un olor que seguramente querían permanecer en ese lugar. Pero no solamente se quedaba en el lugar Kadosh, sino que como era humo, se expandía, se extendía, se extendía, hasta cubrir una gran extensión con ese aroma. Antes de que nosotros pudiéramos llegar a la presencia del Mishkan, del
Beit HaMikdash, del Heikal, cualquier lugar relacionado en la quema del incienso en aquel entonces, yo creo que se podía percibir a grande distancia. Pero algo en particular que no sucedía con los animalitos, con los insectos, de cualquier tipo, sean roedores, porque en cualquier lugar, sobre todo en el desierto, hay muchos animales que buscan refugio donde calentarse, como escorpiones, diferentes tipos de fauna que se encontraba en el desierto, pues buscan un lugar cómodo para estar bien. Pero este incienso se convertía en una fumigación que evitaba que moscas, cualquier insecto volador, cualquier insecto de tierra, cualquier insecto por cualquier lado que quisiera entrar, no podía entrar, porque se convertía en una fumigación para todo ese lugar. Quiere decir que tanto el Lehem, que permanecía por 6 días, en el séptimo se hacía el cambio del Lehem, en los Yom Shabbat y Rosh Hodesh, y toda la carne que era vertida en ese lugar, y además la sangre que era derramada en el Mizbeach, eso es obvio que tenía que haber moscas por todos lados. Pero no había moscas en este lugar, porque el Ketoret, el incienso, se convertía en un fumigador. Strong H7004, lo vimos al principio. Fumigación. Quizá lo vimos, lo leímos, pero no lo comprendimos, no lo entendimos. Y la palabra Qatar, que es la palabra raíz, Strong 6999, que les dije que parecía oferta, 6999, Qatar, dice que significa mediante el acto o la idea de fumigar, cerrar. Esto hacía una cobertura por medio de la nube del humo o del olor que desprendía este Ketoret, que no permitía que nada, ni un roedor, ni un ratoncito, ni una mosca, nada pudiera penetrar, como si fuera una burbuja. Un lugar cerrado, un lugar protegido, un lugar en donde solamente los Kohanim y aquellas personas que venían a la presencia de Yahuwah, tanto para hacer aliyat teshuvah, arrepentirse, a ofrecer su animal en sacrificio, para el perdón, para agradecimiento, o por pecados, cualquier tipo, por error, se podían acercar. Quiere decir que ellos estaban protegidos, ellos estaban cubiertos, como cuando leemos el Salmo: bajo la sombra de tus alas yo me refugiaré, yo me gozaré, yo me cubriré, yo estaré bajo esa protección que Abba Yahuwah nos brinda, nos da, bajo la protección de su persona. Las moscas no van a poder entrar. Usted debe tener esta confianza. Si usted está haciendo la voluntad de Yahuwah, si usted está viniendo a ofrecer sus sacrificios de perdón, de agradecimiento en cada Yom Shabbat, usted siéntase protegido, porque nada, ningún animal, ninguna enfermedad, ni nada que esté a su alrededor va a hacerle daño a su persona. Y así sucesivamente con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su mamá, con su papá. No va a hacer absolutamente nada. Para terminar, quiero hablar de este personaje asqueroso. Tengo que hablar porque ya me metí con lo de las moscas y el incienso. Tengo que hablar de este personaje llamado Belcebú. Belcebú en hebreo es Baal Zebú. Esa es la palabra en hebreo, Belcebú, que aparece en Mateo, Marcos y el libro de Lucas, de este personaje que al mismo Yahushua le llamaban que él era Belcebú. Y esto es impactante. Si Yahushua HaMashiach, fíjense bien, que es
el Misbeach Ketoret, que padeció poniéndole una corona de espinas, recibiendo golpes por medio del látigo, como lo vimos al principio, ¿se acuerdan? Él es el Misbeach Ketoret, una sombra del Misbeach Ketoret. Entonces, le hicieron una blasfemia en llamarle Belcebú. Pero este personaje está en la escritura. Belcebú, traducido del griego al español, sería el señor de las moscas. Literalmente, el señor del estiércol. Y bueno, la palabra que usted conozca para estiércol, esa póngale. Esa palabra Baal, que significa señor, también significa esposo, pero está refiriéndose a un demonio. Baal, señor. Por eso Yahuwah nos dice que nosotros no podemos llamarle a Yahuwah, no le podemos llamar señor, ni decirle Baal, porque es un demonio. Aquí está muy claramente. Belcebú viene de la palabra Baal, señor, Cebú, moscas. Señor de las moscas, o el señor de la mierda, o el señor del estiércol, o el señor de la suciedad, o el señor de la porquería, como usted le quiera llamar, es para este personaje feo, horroroso. En Mateo 9:34, 12:24, Marco 3:22, son un ejemplo que nosotros encontramos. Acusan los fariseos a Yahushua de que él echaba fuera demonios en nombre de Belcebú. En Mateo 10:24 y 25, Yahushua les dice a sus talmidín que el siervo no es más que su amo, no es más que su marjá. Y si a su marjá lo llamaron Belcebú, cuanto más a sus talmidín. Si a Yahushua le llamaron Belcebú, cuanto más a nosotros nos van a llamar de esa manera. Señor de las moscas. Ya vimos la relación. Cuando está quemándose el incienso en el Misbeach Ketoret, en el lugar Makon Kadosh, estamos protegidos por la cobertura de Yahuwah. Pero por esa razón nos van a llamar así, porque no pueden hacernos más daño. Solamente palabras, porque no van a poder hacer daño al Am Yisrael. Yohanan, estos últimos 4 pasos que vamos a leer, Yohanan capítulo 15, verso 18 en adelante. Si el Olam Hased, este mundo, los odia, sepan que a mí me han odiado antes que a ustedes, dice Yahushua HaMashiach. Si fueran del Olam Hased, si nosotros fuéramos de este mundo, dice, el Olam Hased amaría lo suyo, pero como no son, es decir, nosotros no somos de este mundo, sino que yo los escogí de entre el Olam Hased, de entre el mundo. Por eso el Olam Hased los odia. Son palabras de Yahushua. Si yo fuera de este mundo, yo amaría el mundo. Pero como yo no soy de este mundo, sino que Yahuwah me escogió, yo fui elegido y fui escogido por cuanto también yo decido ser elegido. Son dos cosas diferentes. Elegido, escogido. Yo fui escogido, seleccionado. Entre muchas personas, hay millones de personas en México. Como usted en su país. Hay millones de personas, pero Yahuwah tuvo la rajamín de mostrarle a usted el nombre de Yahuwah. No se lo mostró a cualquiera. Para que usted comience a ser luz, a mostrar el nombre de Yahuwah, a comportarse verdaderamente como un Am Yisrael, un israelita, no como un religioso, no como un fanático que pertenece a otro grupo religioso. A mostrar verdaderamente por qué Yahuwah lo escogió, pero falta que Yahuwah lo elija
Esto es algo más privado. Ya se paró un grupo, pero va a haber una selección donde van a ser elegidos. Ya fuimos escogidos de entre varios. De nosotros depende caminar en la voluntad de Yahuwah. De nosotros depende caminar de acuerdo al Torah, no de acuerdo a lo que el pastor o el rabino o el maestro o el mundo, la religión o las voluntades de cualquier otra persona quieran hacer, sino que la voluntad de Yahuwah quiere que yo haga. Dice, yo los escogí de entre el mundo, por eso este mundo los odia. Verso 20. Acuérdense de la palabra, acuérdense de la palabra que yo les digo. El siervo no es mayor que su marjá. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Y guardaron mi palabra, también guardarán la suya. Si nosotros guardamos la palabra de Yahuwah, las personas que escuchen o que nos escuchen a nosotros, no me van a escuchar a mí, van a escuchar a Yahuwah. Como Yahushua dijo, yo no hablo lo que quiera hablar con ustedes, sino lo que Yahuwah me ha dicho que yo hable. Lo que Yahuwah le ha mandado que él hable. Aquí igual en este pasú. A mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Si ustedes guardan mi palabra, también guardarán la suya, su palabra. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, dice Yahushua, porque no conocen al que me envió. Esto está relacionado, íntimamente relacionado con una comunión. No conocen su nombre, llamándole con un nombre griego que, bueno, por más que les explique uno, no se llama así. Este es un nombre griego, este es un nombre romano, este es un nombre fulano de tal. Su nombre en hebreo es Yahushua, que significa Yahuwah salvó. Ahí está el nombre del Abba, del Padre Yahuwah, y el nombre del Ben, Yahushua. Cambiándole el nombre, cambiándole todo, porque no conocen al que me envió. Bueno, hasta aquí esta enseñanza y toda Rabá Yahuwah que nos ha permitido llegar a este tiempo. Estamos prácticamente hoy que estoy grabando esta enseñanza, jueves 29 de septiembre, el domingo 2 de octubre, de domingo para lunes 2 para 3, hacemos el Yom Shabbat número 8, el Yom 8, Yom Shabbat del séptimo mes. El día 3 en la noche para el martes 8, 9, martes para miércoles que es el 9 para 10, nosotros comenzamos el ayuno mundial para la Moed de Yom Kippur. Martes para miércoles 8, 9 y 10. Lunes para martes. Domingo para lunes comenzamos el Yom Shabbat en la tarde. Y terminamos el lunes en la tarde, 3 de octubre. El 3 de octubre, que es lunes, en la noche comienza el día 9. Hasta el martes 4 en la tarde se termina el día 9 y comienza Yom Kippur, martes para miércoles, 4 para 5 de octubre. Quiere decir que usted tiene que guardar ayuno el día martes 4 de octubre, ayunar 24 horas. Si usted comienza a las 6 de la tarde del día martes 4 de octubre, 24 horas después, usted entrega y tiene que seguir el video para la Moed. Ahí está paso a paso. Yo le recomiendo que usted lo vea con anticipación.
lo vea 1, 2 veces y vea qué es lo que usted necesita. Usted solamente necesita dejar correr el video. Ahí vienen las instrucciones, los horarios, en qué momento se tiene que hacer. Cuando usted ya tenga en cuenta qué se tiene que hacer, usted se presenta ese día con sus ropas blancas, todo completamente blanco, su ropa, y tiene que pedir perdón a Yahuwah. Estos son por los pecados que hemos cometido por error, por equivocación o por falta de conocimiento. No son los pecados con intención o los pecados que son causa de muerte, que son cortados de su pueblo. Esos no son perdonados en ese día. Esos pecados los perdona Yahushua HaMashiach. Pero nosotros nos corresponde pedir perdón a quienes hayamos ofendido de palabra, de acción o omisión, que nunca nos dimos cuenta, pero ofendimos a alguien. Tenemos que pedir perdón. Aquí es cuando nosotros tenemos que venir con nuestros padres, que muchas personas tienen problemas con sus padres que les dieron vida, sus padres fisiológicos, tienen que venir a pedir perdón y ofrecer perdón. ¿Se acuerdan lo de Misbea? Yahuwah me da, yo tengo que dar. Yahuwah, yo recibo de Yahuwah, yo tengo que dar con mi prójimo. Esta relación se tiene que dar exactamente en Yom Kippur. Yo pido perdón a Yahuwah, recibo perdón. A mí me piden perdón, yo tengo que otorgar perdón. No puedo quedarme ni tener amargura ni odio, porque aparte de eso, el tener odio o cierto rencor en nuestro corazón provoca situaciones incómodas en nuestra vida, principalmente enfermedades, y nuestra vida no es saludable, no es sana, sino que comienza uno a estar amarrado, a estar con rencores, con odios, y comienza uno a traer, en lugar de estar protegidos con esa burbuja del ketore, del incienso, en lugar de espantar todos esos animales, roedores, plagas. Por eso la Escritura dice que no, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque estamos protegidos por la nube del incienso. El olor, el aroma, el aliento de vida de Yahuwah no nos van a hacer daño. Pero si estamos con rencores, si estamos con odio, si estamos con rechazo, entonces pues el incienso se va, quedamos desprotegidos, vienen los roedores, vienen las moscas, vienen las cucarachas, viene todo tipo de insectos, vienen enfermedades a nuestra vida. Eso es lo que causa. Hablamos un tema sobre las enfermedades, está relacionado perfectamente con este tema, con el incienso, que nosotros tenemos que estar bajo la cobertura de Yahuwah. Que Yahuwah les bendiga, que Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre de usted y tenga rajamín. Shalom Aleichem. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Am Yisrael.